Buen lunes, buen martes, buen miércoles, dependiendo de la hora y lugar en donde usted nos esté escuchando. Le damos la bienvenida a Punto de Mira. Lo haga así medio rápido porque venimos corriendo el tiempo. Haga el dedito, Álvaro, gracias. Muy bien. Bueno, muy bien, seguimos aquí en la segunda parte de este maravilloso especial que tenemos aquí con estos dos hombres valientes y esforzados, porque hay que tenerlos de verdad medio cuadrados y grandotes para subirse así a pelo a una montaña de esas características, pasar por todas las cosas que ellos han pasado, y además de eso divertirse con eso, ¿no? Yo prefiero otra clase de diversión deportiva, prefiero los deportes de contacto. Sin duda alguna esto es una travesía, a lo mejor algún día me anime, sí, ¿por qué no? A escalar y a eso, pero no sé, yo creo que hay gente para todo, ¿no? Yo creo que hay que tener un espíritu especial como para eso, ¿no? Para hacerse a la roca y soportar eso y además pues me parece hermosísimo, eso sí, los paisajes. O sea, yo iría caminando, pero donde me digan, no, acá tiene que poner las manos y trepar así, que cuidado se va por el despeñadero y yo no sé qué, y que clave la cuerda, y no, ahí sí ya no, ahí sí ya se complica la cosa. Pero bueno, bienvenidos René de Pico del Oro, una empresa maravillosa que existe en un lugar perdido de Colombia que se llama Valle del Cauca. No, existe en Colombia, Pico del Oro, si usted quiere hacer turismo ecológico, si quiere hacer un turismo que lo rete, que rete sus límites como ser humano, que lo ponga en perspectiva, que le ayude a revelarse a usted mismo, a conocer de qué está hecho, contacte a nuestros amigos de Pico del Oro, porque ellos lo van a guiar en esta aventura. Le damos la bienvenida a René. René, ¿cómo estás? Hola Nacho, muy bien. Nuevamente agradecido por esta segunda invitación, hombre. Bueno, bienvenido por acá, nos encanta tenerte por aquí. Y también le damos la bienvenida, por supuesto, como siempre, a nuestro querido francotirador, nuestro Álvaro Highlander, que está aquí con nosotros. Un hombre que es inmortal, ya pasó todas las pruebas que tenía que pasar, incluyendo la de treparse por allá en los farallones y volver, ¿no? Varias veces lo hizo. Aquí está, bienvenido Álvaro, ¿cómo está el tema hoy? Bien Nacho, y bueno, bienvenido René nuevamente a esta segunda parte en Punto de Mira de los Farallones de Cali, 2 expediciones, 2 épocas, 2 generaciones. Bueno. En el programa anterior, para ir entrando en contexto, porque nos toca, hoy tenemos un tiempo limitado, o sea, no podemos extendernos demasiado. Para que entren en contexto quienes me están escuchando ahora, en la primera parte hablamos sobre la experiencia que tuvo René en el año 2010, cruzando todas las cimas de los Farallones, ¿no? Todas las cimas, desde la región de Peñas Blancas. Sí, es que hay que mostrar el libro porque no teníamos apoyo gráfico, ¿verdad? No hay. Sí. No hay fotografía. Entonces, nada. Sí. Y nosotros con el equipo de montañistas mío lo hicimos en el año de 1983.
lo hicimos de Pance a Peñas Blancas. Entonces narramos toda la aventura, lo que se hicieron cositas antes, previas, después, todo lo que se vive en una expedición de esa envergadura que es los Farallones de Cali, que es una cosa impresionante, de unos paisajes fabulosos, con vista al mar desde 4.000 metros, vista al Valle del Cauca, Nevado del Huila, mejor dicho, está enclavada esa cordillera, para los que no conocen Colombia, en la cordillera occidental de las tres cordilleras de Colombia, la que colinda con el mar Pacífico. De manera que el mar que se ve desde la cima de los Farallones, ahí ven ustedes fotografías, es es el mar Pacífico, más exactamente en la región del puerto de Buenaventura. Unos detallitos sobre los Farallones, por ejemplo, que tienen una extensión de 1.500 kilómetros cuadrados, o sea, los Farallones no es solamente esos picos arriba, sino son todas sus inmediaciones, que vienen más o menos desde cerca de Buenaventura y en Cali, terminan en Cali, pero se extienden hacia Dagua y se extienden hacia Jamundí, porque es una elevación, o sea, sube por acá y sube por aquí y se encuentra la elevación en el centro. Es un parque nacional natural que tiene más o menos unas 600 especies de aves nativas, tiene una abundante variedad en fauna y flora. El oso de ojos de anteojos, que tiene unas, por eso le dicen de anteojos, porque tienen alrededor de sus ojos es negro el pelo. Está el águila solitaria también, que se encuentra en los Farallones. Hay puma. Y tiene cantidad de aves, ¿no? También, Álvaro. Es muy rico en aves el parque. Claro. Ahora, cuando uno está arriba en las crestas, no es que se tenga la vista de una gran variedad de aves, de animales y de todas esas cosas, no, prácticamente es muy inhóspito ese lugar, por los vientos, por la baja vegetación, por el frío. Lo que pasa es que de las cimas hacia abajo, o sea, cuando se comienza a descender los Farallones, nos encontramos con unos bosques de árboles hasta de 40 metros de altura, tupidos. Ahí es donde es la cuna de todas estas especies y donde se encuentran muchos nacimientos que algunos parten desde la cima de ríos que bañan el Valle del Cauca y surten de agua incluso a la ciudad de Cali. Hoy queríamos tocar el tema de la prohibición que hay por parte de parques nacionales naturales de que los turistas o excursionistas o expedicionistas puedan acceder a la zona de los Farallones y puedan llegar inclusive a la cima. Entonces queríamos hablar con René sobre ese aspecto. Dijimos que él tiene una empresa de ecoturismo que se llama Picoloro en Cali, y hacen precisamente continuamente este tipo de caminatas, de trekking, caminatas ecológicas, pero tienen ellos como empresa también, y por los conocimientos de René, la capacidad de organizar nacional o internacionalmente diferentes expediciones a las cimas de los Farallones. ¿Por qué digo diferentes? Porque una puede ser subir y avanzar un poco y otra puede ser cruzar los Farallones. Son completamente distintas por dos entradas, pero que se pueden hacer. Adelante, René, cuéntanos qué es Picoloro. Bueno, Álvaro, pues Picoloro está constituido como una agencia de viajes y turismo y está pues especializada en el turismo de naturaleza. Es receptivo para el Valle del Cauca. Nosotros pues prácticamente no nos salimos del Valle del Cauca, que es la región que nos hemos dado la misión de impulsar a través de estos recorridos a pie. Bueno, eso es Picoloro. En Picoloro pues visitamos todos esos atractivos naturales que, como bien decía, a mí me gusta escuchar a Nacho al principio, porque Nacho, a pesar de que pues tiene unas intervenciones cortas,
he notado que percibe muy bien la actividad. Muchas Y gracias. mencionaba algo de que hay gente para todo. Y sí, o sea, así es, hay gente que le gustan este tipo de actividades. eh, y me hizo acordar de algo que yo, eh, ¿cómo se dice? Predigo, o como que, sí, predigo, y es el tema de que la montaña no es para todos. Está totalmente relacionado con lo que Nacho dice. La montaña no es para todos porque sin uno adentrarse todavía mucho a la montaña, uno ya encuentra ciertas incomodidades, entre comillas, para una persona que de pronto no las haya previsto. Por ejemplo, están los mosquitos. ¿Sí? Eso es como una primera incomodidad. La persona que no le gusta el sol y la llevan de gancho ciego a una caminata, pues en una caminata va a tener el sol. Si en las clasificaciones de las caminatas tenemos diferentes niveles. Nivel suave, intermedio y exigente. Suave es suave bajo el contexto de lo que es una caminata ecológica. Una persona sedentaria, por ejemplo, eso que es suave le puede parecer supremamente exigente. Danos un ejemplo de una caminata de esas, suave, cuánto tiempo dura, qué terreno camina. Bueno, eso, pues Álvaro, ahí hay algo que eso no está estandarizado, como si está estandarizado de pronto algunas otras actividades, como por ejemplo la escalada en roca, tiene unas puntuaciones y unos niveles. En las caminatas ecológicas, por ahí hay algo que se llama MIDE en España, que lo que te hace es darte como en un valor numérico ese tema del nivel de dificultad. Nosotros hemos acogido algunas características para una caminata suave. Una caminata suave puede estar entre 4 y 5 horas de duración, en donde el terreno no sea muy quebrado o muy inclinado, en donde haya bosque. Es diferente caminar dentro de un bosque que es tan fresco, que es tan rico, que es tan cómodo, pues tan agradable, a hacerlo, por ejemplo, en zonas como Jamundí o como Pradera o como Florida, que pues han talado mucho, pues, y pues no hay mucho bosque, entonces es diferente, ¿no? Estas características pues las tenemos en cuenta, también la distancia, ¿no? También está la distancia. Estas características se tienen en cuenta para, de una manera subjetiva, también basados en la experiencia que tenemos guiando grupos, pues, de personas. Así pues nos hemos también dado una idea de para las personas que puede ser suave, intermedio o exigente. Así pues lo manejamos en Picoloro, Álvaro. Sí, sí. Interesante. O sea que cuando estamos hablando de exigente, por ejemplo, que sería el otro extremo de suave. Porque intermedio, de todas maneras necesita ciertas capacidades, pero si hablamos de exigente, por ejemplo, escalar el cerro de Pico el Oro, que visto desde los Farallones se ve bien abajo porque el Pico el Oro tiene 2.800 metros de altura y por ejemplo Balcones tiene 3.600 y el punto más alto 4.180. Entonces 2.800 no es tan alto como el otro, pero sí la subida a Pico el Oro tiene cierto grado de dificultad, tiene mucho bosque tupido, árboles inmensos y el camino, y lo que tú decías de las incomodidades, uno va caminando y le pega una telaraña porque uno no la ve en la cara y eso es una de las cosas que son fastidiosas en la montaña. Entonces, el tipo de calzado, el tipo de entrenamiento, Pico del Oro lo consideran ustedes como
como grado de dificultad o medio. Como exigente. No, Como exigente. Está como, sí, como exigente. Otra ruta que es muy similar a Pico del Oro, pues es también para Junior de Cali, sino que está al otro extremo, que es Peñas Blancas. Sí, son rutas que guardan, o sea, las características son prácticamente las mismas. De hecho, por ahí escribí hace un tiempo, porque es que esa es como una dualidad que la gente tiene. ¿Cuál es más exigente, Pico del Oro o Peñas Blancas? Entonces, por ahí hay un índice que se llama IBPX, si no estoy mal, que ese lo que hace es, tú le ingresas o tú le entras es un programa, ¿sí? Un programa en el sentido de que le entras, o sea, le das una entrada, él procesa y te da un resultado. Esto es lo que hace pues el programa, y él te puntúa, y la puntuación es prácticamente la misma, 160 y pico, si no estoy mal, y 150 y pico. Él puntúa un poco más exigente Peñas Blancas que Pico del Oro, ¿ya? Pero pues eso me ratifica a mí, pues sin saber exactamente qué hace el programa, que pues son montañas muy similares. Otras rutas de exigencia. Hay una cosa que... Sí. Es que hay una cuestión. Pues, no, sí, dale. Recién. Es que el Peñas Blancas, para llegar a la base de Peñas Blancas, para subir ese cerro, hay que llegar a la región de Peñas Blancas, y para llegar allá hay que subir no hasta la altura de Cristo Rey, sino más o menos como a la base, y entrar en ese cañón para llegar hasta allá. Entonces está mucho más alto Peñas Blancas que Pance. ¿O me equivoco? Sí, está un poco más arriba. Ajá. Exacto. Y como los dos cerros tienen más o menos la misma altura, Pico del Oro y Peñas Blancas, se supone que el tiempo, yo también hice Peñas Blancas, pero no me acuerdo, no lo hice sino una sola vez. Se podría suponer que Peñas Blancas tiene un poco, digamos, al tener menos altura debería tener menos dificultad que Pico del Oro, pero tú dices que no, que es un poco más difícil. Puede que sí, ¿no? Entonces, ¿usted cómo lo cataloga? Para mí también es un poco más exigente Peñas Blancas, porque aquí hay como un asterisco ahí. Yo dejé de ir a Peñas Blancas cuando le pusieron unas escaleras que pues, ayudan a la gente a trepar pues hasta la cima. Yo de hecho yo no conozco las escaleras, y eso lo pusieron ya hace varios años. Me parecía mucho más entretenido, pues cuando por los propios medios uno tenía que mirar por dónde era que subía, ¿sí? Entiendo que, pues claro, también un tema de accesibilidad, ¿cierto? Como para facilitar un poco, pues, la trepada. Pero hasta antes de que pusieran esas escaleras, Peñas Blancas, yo siempre he visto que Peñas Blancas va menos gente. O sea, desde empezando que no hay una ruta intermunicipal que te lleve hasta la vereda, ¿sí? Sino que es la chiva. Y la chiva va... Sí. 2 veces al día, una vez en la mañana, una vez en la tarde. Eso es todo lo que va a la chiva. Entonces ya desde ahí ya hay como una limitante para acceder. En cambio a Pueblo Pance, pues por el tema del río, el río pues es un balneario pues para los caleños, pues hay ruta, ¿no? Hay ruta cada hora, ahí están las recreativos que salen desde cerca de la terminal con destino a Pueblo Pance. Entonces eso acerca mucho a la gente allá. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que Pico del Oro, el sendero, esté más pisado, o sea, lo haya visitado más gente. Y si está más pisado, está más firme. La senda o el sendero está más fácil de andar.
versus Peñas Blancas, que como es menos visitado, entonces también presenta que hay más deslizamientos. El mismo bosque, yo también, sin haber hecho un estudio al respecto, siento que el mismo bosque es un poco más húmedo, entonces también hace pues que haya un tema pues como de que sea más fácil resbalarse. Entonces pues por eso considero un poco más exigente en Peñas Blancas. ¿Qué tipo de calzado, por ejemplo, les piden a ustedes para una expedición, digamos, a Peñas Blancas o a Pico del Oro? ¿Qué tipo de calzado le sugieren ustedes a quienes van a participar de esto cómo se le puede llamar? Expedición no, pero sí se le puede llamar una excursión ya, porque no es una caminata. ¿Qué tipo de calzado? Bueno, aquí también el abanico es amplio también, ¿no? Pero principalmente para a una persona promedio se le recomienda un calzado con buen agarre y preferiblemente que sea pues una bota, ¿sí? Una bota. Hay un tema aquí estoy en este momento, de hecho, es que ahora voy para la montaña, Álvaro. Y estoy vestido pues para la ocasión. Entonces, espérate, dame, aquí ilustro un poco mejor, que yo creo que se alcanza a ver. A mí me gusta mucho caminar con esto. O sea, es un calzado, esto pues técnicamente es una bota, tiene buen agarre y es una bota que es caña baja. O sea, la caña es lo que sube del talón. ¿Cuánto sube? ¿Sí? Entonces, es caña baja cuando es así, cuando es como un tipo tenis. A las personas se les recomienda caña media, ¿sí? Que esto sube un poco más, entonces el tobillo queda cubierto y si te tronchas, pues va a estar un poco más protegido, o va a estar protegido el tobillo. A mí me gusta caminar con estos caña baja porque es que le dan mucha libertad al pie. El pie está, se siente más, o sea, pues yo me siento mucho mejor así, ¿sí? Por eso mismo. Y al tener más flexibilidad, hace que al final de la jornada termine menos cansado. Pues de hecho hace rato, pues bueno, yo me pongo botas pues cuando ya me voy de pronto así a trepar un nevado, pues que ahí sí necesito pues la bota para agarrar el crampón. Pero entonces esto es lo que se les recomienda a la gente. Básicamente se les comenta lo que estoy diciendo y ya pues la persona... ¿Tú te acuerdas? Sí. ¿Tú te acuerdas en el libro que yo cuento ahí que Alfonso, que era el mayor de todos nosotros, él andaba en guayos de fútbol, mientras que nosotros teníamos bota militar, ¿no? De caña alta, él escalaba con guayos de fútbol, guayos. Bueno, increíble. Un amigo, el pues, te lo mencionaba hace 8 días, el mismo que tuvo el accidente del COD, él andaba, porque él ya le ha bajado mucho el tema de montaña, con canilleras, como uno eventualmente se pega, sí. Abajo, como en la canilla, él usaba canilleras, pues. Sí, eso también ya va. Yo tengo un amigo alemán que él le ha botado mucha corriente al calzado minimalista. Calzado minimalista, el concepto es que no hay inclinación entre la punta del pie y el talón. Entonces es un calzado plano. Y él ya lo ha llevado. Estos calzados uno los encuentra cubiertos, ¿sí? O sea, que cubren el pie. Pero digamos que lo más extremo en este calzado es pues lo que uno ve como una chancla. Y él lo da, pues a mí me costó, pues cuando yo lo conocí a él,
hace ya algunos años. Cuando yo lo vi en esas chanclas, yo le dije, íbamos para Farallones, y yo le dije, ve, ya vamos a empezar a subir, ponerte los zapatos. No, yo voy a caminar un rato así. Y yo no le, pues, yo dije, bueno, este man hasta dónde llega. Y ahí estaba como incursionando en ese tema, y ya bien arriba, ya casi llegando a balcones, sí ya le empezó a molestar mucho el barro, y entonces se puso otro calzado también minimalista pero cubierto, y así sí ya terminó pues el recorrido. Y bueno, seguimos saliendo pues a montaña durante 2 años pues, y por ejemplo él hizo borde nieve del Nevado. No, bueno, no exactamente borde nieve, pero yo estuvimos muy cerca del borde de nieve del Nevado del Tolima, y él lo único que le puso, que se puso pues, además pues de las chanclas, fue que cuando le hizo frío se puso unas medias de esas de dedito, que es donde, entonces sí, eso en calzado, eso es amplio. También, no, es que, es que pues tengo experiencias porque como permanentemente pues salgo con personas, hace como un año me llegó una muchacha, si no estoy mal, era de Arizona, y ella tenía unas botas, pero como unas botas de esas vestidoras, ¿no? Como con las que van las mujeres a un baile o a una fiesta. Y yo la vi bajarse del carro, yo no la había visto. Cuando la vi bajarse por lo pase del carro, yo le dije, venga, pero es que eran botas, pero no esas botas. Me dijo, no, tranquilo, que yo estoy acostumbrado a caminar así. Y ya después, ya hablando ya con ella y todo, no, ella tenía, esto es como una maña, ¿sí? Es como una maña porque el papá de ella, o la familia, tanto el papá como la mamá, tienen proyectos de caminar grandes, ¿no? Por ejemplo, la mamá quería ir, o ya había hecho, yo no recuerdo bien, el Camino de Santiago en España. El papá estaba haciendo esta travesía del Pacífico en Estados Unidos. Entonces ella sabía, ¿sí? Y era su maña andar en esas botas, ¿no? Sí. Pero digamos que para una persona promedio no es tan recomendado eso, ¿no? No. Es que el calzado, ¿qué tiene el calzado? Por ejemplo, si está haciendo un trekking, una caminata así más o menos, puede pegar un resbalón y un porrazo. Si está de malas, se puede fracturar una mano, le puede pasar algo en un codo, un tobillo, alguna cosa así. Pero está digamos, en un lugar que no está tan inaccesible. Pero cuando hablamos de montaña alta, ya cuando la presión es muchísimo mayor, el calzado es muy importante porque uno no se puede dar el lujo de accidentarse cuando está, digamos, a un día y medio, 2 días del punto donde puede recibir primeros auxilios, más si la cosa puede ser grave. Entonces, la montaña es impredecible, definitivamente. Uno nunca sabe realmente si ya la haya recorrido 1000 veces con qué se va a encontrar, porque en eso influye muchísimo, hay muchos factores que influyen, ¿no? Entre esos, el clima. Un clima puede cambiar de un momento a otro y verse uno envuelto en una tempestad de 3 pisos y emparamarse en montaña alta por los vientos y por la temperatura. Eso es una cuestión bastante complicada. Entonces uno más o menos, es que, o sea, uno no puede pretender cubrir todos los riesgos porque nunca los cubre todos, pero sí tener digamos, un mínimo de precauciones para no incurrir de pronto en un accidente que no solamente, o un percance que no es solamente algo incómodo para el que lo sufre o peligroso, sino para quienes van acompañando la expedición, la excursión, y aparte de que se tira la excursión, en pocas palabras. René, yo estaba pensando, porque como tenemos el tiempo limitado,
hoy, que no se nos vaya a quedar en el tintero el tema sobre el cierre de los farallones. ¿Me está escuchando? Sí. ¿Quién le está Sí, escuchando? sí, Álvaro. Ok. Entonces, porque es que la prohibición que existe tiene unas causas, unos motivos. Entonces, tú que has estado más cerca, porque cuando yo hacía farallones, en ese tiempo que lo hacía, no existía ningún tipo de reglamentación ni ningún tipo de prohibición. Uno entraba y salía en el área las veces que quisiera con toda total libertad. Incluso hay una foto que yo quería mostrarle a los que nos están viendo, Ignacio, el que yo te dije que es el almorzadero, en la ruta Peñas Blancas, Alto del Buey. Aparezco yo sentado ahí como en medio de una hojarasca, ¿no? Es un espacito amplio. La subida, para que más o menos entiendan el contexto, la subida de Peñas Blancas, la vereda como tal, hasta el almorzadero es de unos bosques muy tupidos, de árboles muy grandes. Inclusive en esos lugares, cuando nosotros subíamos, había, porque nos dimos cuenta, aserraderos ilegales, o sea, talaban árboles para sacar madera del Parque Nacional, que eso no está permitido. El almorzadero lo llamó así, o sea, los vaquianos del oro, o sea, Gerardo Martínez, que también en otra foto que yo le pasé a Ignacio, en que aparece él montado sobre una mula llegando al Alto del Buey. Ellos fueron los que trazaron el camino de mula hasta lo que es el Alto del Buey, la cima de ese lado de los farallones, de la parte norte de los farallones, y descendiendo un poco, que no es mucho, un poco, póngale ustedes unos 15 minutos más o menos, llegaba uno a una cabaña y ahí más abajo estaban los socavones de donde ellos sacaban oro de las vetas. Entonces, no son socavones profundos ni cosa que se parezca, más o menos arañada la montaña. Era una minería muy artesanal y a muy baja escala. Lo que hasta donde yo conocí el almorzadero era esa planicie, ese abierto en medio del bosque. Entonces ellos le llamaron así porque es como el punto intermedio entre Peñas Blancas y el Alto del Buey, y ahí se sentaban a almorzar. Por eso se llamaban ellos el almorzadero. A mí me contaba mi suegro, que ya no está en este mundo, que la última vez que él subió al Alto del Buey, ese lugar estaba completamente destrozado por la minería ilegal. Entonces, el cierre más fuerte de los farallones está de Peñas Blancas al Alto del Buey, donde tiene inclusive asentamiento el ejército, y hace unos días fue noticia en Colombia sobre un enfrentamiento que tuvieron vaquianos que no son de la zona de Peñas Blancas, sino son venidos, digamos, guaqueros del oro, y se han asentado en el Parque Nacional Natural a practicar la minería ilegal con el ejército. Entonces, por ese lado, el paso está bien complicado, y la razón que yo deduzco de eso es la minería ilegal. Pero por el otro lado, que es completamente al sur, René, y usted que ha subido últimamente, la subida a balcones, ¿cuál es la razón que esgrimen parques nacionales para que la gente no pueda llegar hasta balcones? Bueno, no, pues como es una subida que una persona que esté muy bien entrenada y que tenga experiencia en montaña, puede pensar en el reto de subir hasta balcones y regresar en la misma jornada. Una jornada larga, pero bueno, es viable, ¿sí? Incluso subir un poco más, de pronto hasta Picopance y regresar. Pero esto no es, digamos, para una persona promedio. Una persona promedio se recomienda acampar, ¿sí? Hacer la subida hasta balcones y descansar ahí. Con esto pues de base,
parques nacionales dicen que no hay unas zonas definidas de camping, que no hay unas disposiciones de baños, que todavía, aunque pues ya hay un grupo en PANSE que pueden prestar el servicio de guía, pues esto hace unos años tampoco se tenía. Entonces todas estas limitantes hacen que Parques Nacionales decida cerrar el parque. Aunque ellos El dicen acceso. si tú entras a la página oficial de Parques Naturales, Parallanes de Cali está abierto, aparece abierto. Pero bueno, si no lo han actualizado últimamente, voy a meterme. Pero René, ellos... sí, miremos en contexto una cuestión. Usted y yo somos conocedores de esa ruta. Tú dices que una persona demasiado, tiene que ser una persona demasiado, porque es que, por ejemplo, si tú vas pretendes hacer cima en el Chimborazo en Ecuador, tiene que arrancar a la medianoche, si quiere hacer cima. Entonces, si usted quiere arrancar digamos, desde la base, pongamos un campamento más adelante que hay de unos leñadores, a subir balcones, nosotros lo hicimos en 11 horas porque obviamente llevábamos equipaje. Si usted va a ir y volver en el mismo día, va con lo que se llama un morral de asalto, o sea, va muy liviano. Entonces, bajito, subiendo una persona de un muy buen paso hasta balcones se gastaría 6 horas. Y de ahí a Pico de Pance, póngale una hora más. Sí, entonces, entonces pongámosle 7 horas a llegar. Como de para abajo las piedras ruedan, de para abajo puede gastarse 4 horas descendiendo. O sea que sí se puede hacer en una sola jornada, pero eso es una locura porque ¿qué aprovecha usted allá arriba? Llega, mira para un lado, para el otro y nos vamos. Tendría que arrancar muy de madrugada y el bosque no se presta para que uno salga, digamos, tipo 3, 4 de la mañana por lo oscuro. En un nevado es diferente porque puede ser de noche, puede no haber luna, pero la nieve es blanca. Entonces sí se presta para arrancar una expedición a medianoche o a las 3 de la mañana. Generalmente uno hace asalto de cima arrancando 3 de la mañana. Entonces, es otra historia de que no hay arriba en balcones, no hay baños, ni delimitación de camping, ni nada de esas cosas. Eso es descabellado, me perdonarán los señores de Parques Naturales, no tiene sentido, porque yo creo que eso lo ven desde abajo sin haber llegado allá arriba. ¿Cómo delimitar un lugar de campamento en balcones? ¿Cómo instalar unos baños en balcones? Ese es un sitio completamente, digamos, agreste, por decirlo de esta manera, que no permitiría ese tipo de infraestructuras. A mí me parece que lo que sí se puede hacer para evitar el desorden de la basura y el daño ecológico que hace el turista que no tiene ese tipo de conocimiento, que no tiene ese corazón de montaña, o sea, que puede pagar una expedición y llegar hasta arriba si lo llevan, es organizar un poco mejor, digamos, quiénes son los que pueden servir de guías para subir allá. Me explico otra vez. Cuando nosotros estábamos arriba y estábamos en la mitad de la expedición, o sea, entre balcones y el Alto del Boí, donde nos faltaban 3 días para un lado y 4 para el otro. Si hubiéramos tenido una emergencia en ese momento, ¿quién había subido a rescatarnos y nosotros los que conocíamos ese lugar y sabíamos lo inhóspito que estábamos allá arriba? Yo creo que a Pico del Oro pueden haber guías que suban turistas a Pico del Oro de pronto, pero yo no creo que un guía, ¿no? De caminatas ecológicas
tenga la capacidad para llevar un grupo de turistas hasta balcones. Porque eso, como tú lo dijiste hace un momento, eso requiere ciertas capacidades físicas y de temple, de montañista para llegar hasta allá arriba. ¿Tú qué opinas? Sí, más si se piensa en quedarse, ¿no? Que es lo, pues, lo usual. Pues el quedarse ya hay que echarse un maletín de unos 12, 13 kilos, ¿no? A la espalda. Y no es lo mismo caminar, como decía ahora, con un maletín de asalto liviano que pues, hacerlo con el maletín grande de montaña, ¿no? Eso merma mucho. Claro. Entonces, y en toda la subida de balcones, realmente yo no encuentro un lugar. Uno por el otro lado podría hacer un campamento en el almorzadero, digamos así, ¿no? Pero por el lado de balcones, la estructura de esa montaña y el grado de dificultad y el bosque y toda esa cosa prácticamente no permite hacer un campamento. Porque un campamento necesita de una cierta área. Hay un espaciecito, pero eso es de pronto sí como algo como de emergencia de pronto, pero sí, en realidad no, en realidad como el sitio como bueno de campamento sería arriba, sí, ya en la roca pues, sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué es la idea de esto, no? ¿Qué es lo que nos gustaría seguirlo conversando y avanzar en esto? Es llegar a tener una conversación con los señores de parques nacionales, inclusive si es posible con alcaldía, gobernación, cámara de comercio, para que tuviéramos, poderles mostrar, ¿no? En fotografías, en videos, en el libro que escribí sobre la expedición Farallones de Cali, poderles mostrar que allá arriba hay una grandeza y una belleza muy grande, espectacular, que vale la pena promocionarla como turismo de alta montaña, nacional e internacional, porque hay turistas de otros países que les encantaría la idea de poder conocer un lugar como este, pero bajo reglamentos específicos de quienes tengan la autoridad, responsabilidad y conocimiento de la zona. Yo no estoy en condiciones físicas de hacerlo personalmente. Podría asesorar personas en el sentido de charlas de conocimiento de la zona, del área y la experiencia, pero René sí la tiene porque no solamente tiene la juventud, sino tiene la empresa de turismo, y de pronto debe haber otro que tenga una empresa. ¿Usted qué dice, René? Sí, eso sería ideal. A mí, pues desde que te contacté pues a través del libro, me pareció pues un gran avance, ¿no? en esto que estás diciendo. Y que ya exista este documento sería pues como de mucho provecho en esta parte. Y ojalá podamos llegar a estas entidades que estás diciendo y hacerles entender, ¿no? Pues, sí, pues creo que vale el término, hacerles entender. Cuando me decías que los turistas extranjeros lo apreciarían, sí, o sea, tuve con este amigo alemán de las chanclas, él no podía creer, que estuviera cerrado. Y decía, pero ¿cómo es posible que esté cerrado eso? Y con él solamente, pues bueno, yo digo solamente porque es que, sí, pues digamos solamente vimos a Picopance, que es un pedacito pues como de todo lo que hay de ahí para allá, ¿no? Pero ya una persona que no conozca, ya ver eso, ya vale la pena ir. ¿Sí? Claro, y es que por ejemplo una expedición completa Pance Peñas Blancas o Peñas Blancas Pance no podría organizarse, en mi opinión, sino una vez al año, por todo el engranaje que tiene. Pero subir a balcones, avanzar hasta Pico Pance, subir al Alto del Buey, avanzar hasta Lagunas, que queda más adelante, es factible
para muchísima gente que no necesita, que necesita tener cierto grado de experiencia y de entrenamiento, que se le puede sugerir hacerlo previo antes de realizar la excursión, pero puede ser más accesible y más frecuente, digamos, esas rutas. Ahora, ¿por qué digo yo? Algunos se preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué tiene que ser entonces Picoloro o cualquier otra empresa de Cali que tenga ecoturismo, que pueda conocer la zona? ¿Por qué tienen que ser ellos? Entonces, hombre, en el departamento del Cauca, para subir al volcán del Puracé, yo subí al volcán del Puracé muchas veces, por tres rutas diferentes lo hice. En ese entonces no había ningún tipo de restricción. Hoy en día, inclusive acompañando un grupo de ciclistas que iban por la carretera hasta las antenas, hasta la estación abandonada que se llama Antenas de la policía, que es antecitos de comenzar ya el cono del Arenal, hasta ahí sube carro. Yo iba, digamos, como carro niñera, llevando implementos y agua, estas cosas para el grupo de ciclistas, y nos tocó pagar por el carro, pagar por cada ciclista a los indígenas de la zona, que se supone que eran los guías. Uno de ellos se me subió en el carro, no me habló una sola palabra, yo no lo necesitaba porque conocía la zona, entonces no tenía nada que preguntarle. Entonces, bueno, se respeta que les den la administración a estos sobre el Parque Nacional Natural de Puracé. Bien, pero los farallones de Cali no es para una persona que no tenga la experiencia de ese tipo de montaña, ni el conocimiento de la zona, porque no es tan sencillo. Por eso en el libro tengo documentados 2 o 3 de las muchas digamos, experiencias que han tenido perdidos en los farallones, muchachos que los han encontrado deshidratados y en muy malas condiciones. Entonces, ¿por qué? Porque los farallones no son sencillos, tienen cierto grado de dificultad que necesita quien va a guiar tener la experiencia, porque si no la tiene, es que yo soy guía, ¿y a dónde es guía? No, pues es que yo subo a Picoloro. No es lo mismo subir a Picoloro que subir a Balcones. No es lo mismo subir a Balcones que avanzar hasta Pico Pance. Y no es lo mismo, bajo ninguna circunstancia, pasar de Pico Pance hasta Peñas Blancas. No lo es. Todo eso requiere unos grados distintos. No, y exacto, también es cuando, pues si todo sale bien, si no hay ningún percance, pues bueno, todos somos amigos, ¿no? Pero el tema es cuando algo pasa, ¿sí? Algo, y en las condiciones, como estás diciendo, Álvaro, de esta montaña, si pasa algo es complicado evacuar. Entonces definitivamente hay que tener un conocimiento, pues, en montaña y en atención, pues, de emergencias, ¿no? Y en atención de emergencias. Y es que hay una cuestión interesante, René, digamos, hablando con las autoridades de esos parques, yo entiendo en cierta manera las razones que han podido tener para cerrar el parque. Entre esas, el no cuidado de la zona ecológica, las basuras, por el otro lado la minería ilegal, hay muchos problemas en la zona. Arriba no podemos decir, cuando antes de existir el batallón de alta montaña que estaba asentada la guerrilla, ellos no estaban asentados arriba. Allá arriba no encuentran ni agua, y quién va a subir un pertrecho militar hasta allá. Tendría que estar muy pasados. Tal vez por el Alto del Buey para bajar hacia Buenaventura, y eso que se les traga la manigua, porque es muy complicado, y subiéndolos en mula. Pero entonces no, ese lugar ahí arriba no es un lugar para una, digamos, para una estampida turística. No lo es. Es para ciertas personas que puedan llegar hasta allá y tener esa capacidad. Entonces, ¿por qué no aprovechar todo ese conocimiento, todo ese bagaje de experiencia de montañistas, de escaladores? Pues como decíamos en el programa pasado, nosotros no somos caminantes, somos profesionales en alta montaña,
No solamente estuvimos en los Farallones, sino hemos escalado otros picos, hemos hecho campamentos en nieve, escalada en roca, o sea, una experiencia amplia en alta montaña. No aprovechar esa experiencia, el documento que está escrito, que le sirve a la gente para que los conozca, para que se entusiasmen. Es que estas generaciones que vienen tienen que tener la oportunidad, la juventud caleña desde que tiene los farallones allá, es que los farallones son de Cali, como lo dice la palabra. Sí. Realmente son de Cali, no son de Buenaventura. Buenaventura está muy lejos. Son de Cali, porque desde Cali es que se ve toda la majestuosidad de esos montes custodiando la ciudad. Entonces, que tengan esa oportunidad de conocerlo, de aventurarse. La montaña genera una cantidad de sentimientos y de ¿cómo le llamáramos a esto? De cosas hermosas dentro del ser. O sea, el que es montañista puede ser poeta, puede ser escritor, puede tener muchas cosas de estas de arte en su vida, porque la montaña inspira. Y una montaña como esa, con esas alturas, inspira muchísimo más. La naturaleza, el contacto con la naturaleza. Y todo eso, digamos, ir aunado con educación, experiencia y medidas de seguridad, porque tú tocaste un tema, René, interesante allí, y es seguridad. Al hacer este tipo de expediciones debe haber medidas básicas y urgentes para el caso de un evento que se puede presentar, ¿no? Comunicación. Antes de que se me vaya, es que me pusiste a pensar ahora, pues como escuchándote, es que el hecho de que Farallones de que prohíban ese ascenso es algo así como prohibir enamorarse. Cuando decías el tema, pues para mí de verdad es inspiracional estar allá arriba. También yéndonos, digamos, bueno, aparte pues como del enamoramiento y esta parte que pasa, créanme que pasa. Yo pues he visto muchas veces los Farallones y los sigo viendo cada vez como con mejores ojos, digo yo. También pues porque he tenido la oportunidad de caminar por otras de sus cuchillas, entonces ya cuando estoy en Cali, pues me pongo a ver por dónde es que he caminado y es bonito, o sea, realmente bonito, es algo pues como del ser, como que lo llena a uno, ¿sí? Y más a alguien, bueno, digamos que listo, para turismo extranjero listo, válido. Pero para el local, para los que estamos en Cali, para el caleño, para el que vive aquí, no, eso es la berraquera. Pues, claro. Cuando nos atravesamos, sí, cuando atravesamos los Farallones, en el 2010, un amigo, uno de los contemporáneos que iba, él me dijo, o sea, si la logramos pasar, ya no los vamos a ver con los mismos ojos, bueno. Y sí, o sea, es así. Así ha pasado pues hasta ahora. Claro, y es que mire, una cuestión interesante, cuando hablamos de dos épocas, dos generaciones, para volverles a contar a los que nos escuchan. Cuando yo hice la expedición en el año 83 tenía 29 años. René estaba naciendo. Y René la hace en el 2010. O sea, somos dos generaciones con dos condiciones completamente diferentes y épocas. Mire, eso que tú referías del enamoramiento es tan cierto. ¿Cómo se trepa, cómo se mete uno un morral de 15 o 18 kilos en las costillas para subir 11 horas, para pelarse las manos, meterse espinas, ampollas y toda una cantidad de cosas, el esfuerzo físico de estar subiendo una escalera irregular continua durante todo ese tiempo para llegar a balcones, sin hablar del resto? ¿Cómo llega uno a hacer eso si no es enamorado?
Pero ¿cómo comienza el cortejo? Desde que uno desde Cali comienza a ver los montes y empiezan a figurárselos. Y nosotros nos tardamos 4 años conociendo las dos puntas, subiendo por ambos lados, avanzando un poquito más por allá y otro un poquito más, hasta que dijimos un año, este año vamos a cruzar los farallones, y los cruzamos. Y nos tocaron 4 días que no conocíamos, porque en la expedición de nosotros ninguno conocía esos 4 días, no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Entonces, ni habían celulares, lo único que llevábamos nosotros era un radiecito de pilas chiquito, que lo prendíamos en todo el ar de las 8 a las 9 de la noche, 1 hora diaria, y lo apagábamos, porque no se nos fueran las pilas. Entonces nosotros les dijimos a las familias que si ellos tenían que enviarnos algún mensaje, que no fuera se murió su abuelita, ¿no? Las tragedias no nos las fueran a contar ahí arriba. No lo podían hacer a través de la emisora. Nunca nos llegó un mensaje de ellos, pero sin embargo siempre estuvimos nosotros entre 7 y 8 de la noche era con el radiecito prendido. Esa era toda la comunicación que teníamos nosotros. Entonces, es ese proceso de enamoramiento que hace que uno sea capaz de semejante travesía y semejante cosa tan grande como es esa. Pero la recompensa es muy grande. Por eso yo escribí también en el libro, la montaña es como una dama que hay que cortejarla para poderla conquistar. Continúe, René. A mí me gustaría saber en qué va a terminar esto, porque pues yo sí veo que hay una emoción, ¿no? Porque esto se haga realidad. Desde que desde que arranqué con Picoloro, recuerdo que estoy escuchando que allá no se puede subir. Y de verdad que fuera muy gratificante lograr que el parque se abra realmente. Es que ellos dicen que está abierto, Álvaro, porque se puede subir a Pico del Oro y a Peñablancas. Pero el parque está abierto, ¿sí? Como está abierto el Cocuy. Porque en el centro de Rútica, en el Cocuy, está abierto el Cocuy, pero pues no se puede, por ejemplo, hacer la travesía a la Sierra Nevada. Es la misma entidad, es como el mismo concepto, es la misma entidad de parques naturales, pues. Es el mismo, son las mismas directrices, pero seguramente podemos hacer algo más, ¿no, Álvaro? Sí. Yo creo que ese tiene que ser el empeño, lograr comenzar en las conversaciones. No se trata de una rivalidad y nosotros pretender imponerles a las autoridades de parques nacionales absolutamente nada, sino es, digamos, venga, sentémonos, conversemos, escúchenos, lean lo que hemos escrito, vean las fotografías, viajen con nosotros hasta las cimas de los farallones, porque estoy seguro que ninguno de ellos las conoce, y hagan la travesía. No, es que yo subí una vez a balcones, sí, pero ¿ha hecho la travesía? No, nunca. Entonces ahí es donde está la máxima riqueza. Mira que hace unos años, no recuerdo el año, tal vez 2017, hubo un impulso de parques naturales, fue la iniciativa de abrir, ¿no? El Alto del Buey. Entonces, y se hizo una planeación así, por ejemplo, como hay en otros países, o aquí mismo en Colombia, ¿no? Por ejemplo, el Parque Natural Los Nevados. Si la persona quiere pagar porque le llegue la maleta, pues hay unas mulas que te prestan ese servicio. En el Cocuy también. ¿Cómo? En el Cocuy también. En el Cocuy también lo vi. Ajá, sí. El caso es que acá en el Alto del Buey eso se visualizó y estaba armado para que fuera así. El Alto del Buey es accesible pues con una mula, y la idea era esa. Pero entonces, ¿en dónde se quedó? En listo, entonces ya está, o sea, es viable, pero entonces vamos a conocer.
y ese vamos a conocer fue desde parques naturales. Y entonces no solamente iba a ir parques naturales, sino que también iba a ir la alcaldía. Entonces, justo en esa época estaba lloviendo. Entonces, no se le quisieron medir a la lluvia. ¿Sí? Pues del lado mío sí yo estaba muy motivado para que se hiciera realidad y que subiéramos. Y los puyé, pero no, que estaba lloviendo. Ya escampaba, pues como que dejaba de llover y bueno, se fue dilatando y no pasó nada con eso. Pero sí, o sea, ellos no, desde mi experiencia, ellos están abiertos al diálogo, pero en la ejecución se demora. No Entonces, importa. Es más, ellos se pueden subir al lomo de mula, al alto del buey. No necesitan ni caminar. bueno, sí, Así como se lo estoy puede diciendo. ser, pero si la idea es que conozcan de cerca la actividad, pues sí deberían caminar, ¿no? Sí, pero Así ya usted se que imagina falta que sacar un pongan hombre de los- una oficina y meterlo allá. No es tan fácil, ¿no? Sí, no. Sí, no es tan sencillo. Por lo menos el equipaje, si fueran livianos completamente, la posibilidad de que alguno porque es que hay una cuestión, y usted debe saberlo, René, que le tiene que haber pasado alguna vez. Cuando a usted le ataca el dolor de rodillas, es el dolor de rodillas. Entonces, subiendo es una cosa, bajando es un calvario completo. Y si uno tiene que bajar con dolor de rodillas o sin dolor de rodillas, tiene que bajar. Entonces digamos, y eso uno como experimentado, por eso tiene uno que cuidar mucho el agua que bebe cuando está subiendo, muy poquita. Yo para la sed y para la resequedad yo acostumbraba a meterme una piedrita en la boca para que me generara saliva, muy poquita agua se puede tomar. Entonces, pero una persona de una oficina, decirle, bueno, camine, vamos, es una aventura, ¿no? Pero tendría que tener la tranquilidad de llevar una o dos mulas disponibles para el que diga, no, yo no puedo más, venga, móntese y lo echamos para arriba. De para abajo es diferente. Sí, ahí como un plan B, aunque también sí, pues ahí también debería haber un filtro, ¿no? O sea, una persona totalmente sedentaria que haga eso sí sería un encarte, que eso es, pues de anticipado eso es un encarte. Sí, sí. Sí, Pero, sí. pero hay que Incluso subir llevándole la alguna mula, autoridad. ¿no? Sí, sí. Hay que subirlos primero en hay que subirlos en las filmaciones, en las fotos y en el libro para que ellos se vayan enamorando. Después de que se enamoren son capaces de hacer cualquier locura. Porque eso es lo que hace un enamorado. Sí. Sí, no, pero ojalá podamos llegar, un poco más lejos con esto. Pues hasta donde queremos, ¿no? Que es poder hacer montaña. Exacto, eso es de sentarse, conversar. Y es que, ¿qué tenemos nosotros digamos, de anticipo para todas estas cosas? No es decir, es que yo tengo la experiencia, pero bueno, ¿cómo la demuestro? Tenemos cómo demostrarlo. De muchas formas. Porque usted tiene unas filmaciones que son muy buenas, tiene unas fotos muy buenas. Yo tengo unas fotos viejitas, pero también son buenas. Y encima de eso está el libro. O sea, están los documentos y los testimonios del conocimiento de la zona y de la experiencia de arriba. Y de la hermosura que es eso. Entonces todo eso hay que allanarle el camino. Hay que allanárselo. Hasta donde, o sea, meterse en una cosa no le van a dar unos piquitos de la noche a la mañana, pero con una buena presentación y una entrada hay que dejarlos heridos, como dice el dicho, ¿no? Que queden entusiasmados. Pues yo siento, sí, mucho ánimo en esta parte, no sé qué podríamos continuar, ¿no? Ya tener un acercamiento pues ya directo con parques nacionales, sería un siguiente paso. Sí,
Entonces, por eso te proponía, ¿no? Digamos, usted ya está a punto de irse porque ya son las 7:07. Digamos, dejemos este programa aquí en stand-by y buscamos la forma de contactarnos con una o dos personas de parques naturales y podemos iniciar por invitarlos al programa y hacer un programa con ellos. Luego, en el transcurso del programa, podemos, digamos, concretar una cita personal. Lo que hemos hablado de la charla, del conversatorio tuyo y mío en un auditorio. Todo eso hay que irlo haciendo. O sea, todos esos caminos, que haya gente que se vincule, ¿no? Que llegue, que se acerque, que se entusiasme y que vaya al conversatorio, que esté pendiente del programa, que todas estas cosas ayudan a que se vaya haciendo, vaya existiendo un clamor, no una presión, ¿no? Sino un clamor de la gente que diga, hombre, queremos Farallones de Cali porque ese parque nacional natural está en la ciudad y pertenece a la ciudad, a la ciudadanía de Cali. Y quedamos pendientes de hacer los contactos. Yo te digamos, recargado eso porque usted está en Cali y yo no estoy en Cali. Entonces, de hacer esos contactos con las personas adecuadas dentro de esas entidades, inclusive alcaldía, y mirar a ver qué podemos ir haciendo, qué podemos ir adelantando para que esto sea, digamos, una empresa que pueda llevar a muchísimos caleños a conocer esa belleza que tienen a la vista y que muchísimos no conocen. No se imaginan ni siquiera lo que es eso. No quedo con la tarea, Álvaro, nuevamente, porque yo la tarea ya la tenía, de hacer el contacto con parques nacionales y mencionas que alcaldía también. Sí, está bien, yo quedo con eso. En la presentación del video va a quedar el enlace para que puedan adquirir el vuelo de las águilas, que es Expedición Farallones de Cali. La expedición que hicimos nosotros tiene cerca de 70 fotografías y toda la narración de la expedición con unos detalles impresionantes de lo que es, o sea, quien lee el libro camina los Farallones de Cali con todas sus cimas. Entonces están invitados también a que lo adquieran en Amazon, ya está disponible. Y bueno, agradecerles a todos los que se conectaron, los que se van a conectar. ¿Cuántos tenemos en TikTok, Nacho? No se sabe todavía, al finalizar sabemos. Ah, ya, correcto. Entonces, a los tiktokeros se dice, Sí. a los youtubientes, a los facebookeros y a todos los queros, como dijo un presidente que tuvimos aquí, a todos los querí. Entonces, ahí nos vemos, muchachos, muchas gracias. Bueno, muy bien, que Gracias. estén entonces muy bien, nos estaremos encontrando el próximo miércoles donde nuevamente estaremos en el punto de mira. Que estén muy bien, bye bye.